Clientes, amigos de PwC México, muchas gracias por acompañarnos hoy con el tema Impactos Contables de la Reforma Fiscal de Estados Unidos. Tengo el gusto de compartir esta plática con mis socios Michelle Orozco, Francisco Álvarez, ambos socios de Accounting and Consulting Services. Yo soy Mario Alberto Gutiérrez, socio de Impuestos Internacionales. Y pues abramos de una vez con los temas. Vámonos a la parte de antecedentes. Déjenme darle algunas fechas relevantes. El 16 de noviembre es cuando se presenta esta reforma, déjenme llamarle como finalmente quedó, el Jobs Creation Act. Se presenta el proceso que ellos tienen, el proceso en Estados Unidos que se sigue es un poco diferente al que se maneja en México. Entonces se presenta el 16 de noviembre, el 2 de diciembre se aprueba por el Senado. Y el 20 de diciembre finalmente se queda el paquete que es aprobado en general por todo el Congreso. En ese momento estaba un poco la discusión sobre si cuándo la iba a firmar Trump, cuándo no lo iba a firmar, cuándo iba a empezar a tener impactos. Y esto va a ser súper relevante para lo que nos van a platicar aquí nuestros especialistas en la parte contable. Al final del día, la historia ya la conocemos. El 22 de diciembre de 2017 firma Trump como tal este documento. Y ahora sí que empieza a tener vigor o se conoce para efectos contables, insisto, va a ser bien relevante para lo que nos van a platicar Michelle y Francisco a partir de ese momento. Por lo cual, los efectos, al ser promulgado en 2007, los efectos deben reflejarse en los estados financieros al 31 de diciembre de 2017. Es importante señalar que esta reforma fue de las más grandes de los últimos años. Pasaban más de 30 años desde la última. Fue la más impactante en su momento con Ronald Reagan, y entonces este cambio, la verdad es que viene a ser un cambio muy importante, viene a modificar muchas reglas, tanto en los impuestos corrientes como en los impuestos diferidos. Y creo que pues entremos de lleno al tema, si me permiten, y ahorita lo que hemos puesto en la presentación, en la lámina, lo que queremos ahí que vean, o que para más o menos dar un poco el contexto, el entorno de cómo vamos a ir viendo estos temas. Vemos ahí 8 cambios, 8 modificaciones, que estas van a tener un impacto directo en las subsidiarias, en las compañías americanas. En el esquema que estamos presentando ahí, lo que queremos que vean es cómo una holding mexicana, que al final del día tendría que consolidar todas las subsidiarias que tuviera, estos efectos van a tener un impacto directo en las americanas, pero al momento de consolidarlas en la holding mexicana, también van a tener un impacto. Y por ello, pues es importante analizarlo y revisarlo. ¿Cuáles son los cambios? Déjenme empezar, vámonos de lleno con esto. Creo que el más escuchado, el que más todo hemos hablado de él, pues es el cambio en la tasa corporativa de impuesto para las personas morales, que pasa de 35% al 21%. Si se acuerdan, cuando estuvo todo el va y viene, toda la negociación para cuál era la tasa, Trump inclusive en su momento habló de un 15%, los demócratas hablaban de un 20%, pues realmente el 21% es el resultado de esas negociaciones. También se hablaba si iba a ser de forma diferida o iba a entrar de golpe. Igual, de todas esas negociaciones, lo que queda al final del día es este tema, 21%, a partir del 1 de enero de 2018. Esta es la tasa de impuesto federal. Más adelante vamos a platicar por qué la distinción entre la federal y estatal, pero este cambio es solamente para la tasa de impuesto federal. Como mencionábamos, surge efectos a partir del 1 de enero de 2018, independientemente del año fiscal que se tenga en Estados Unidos. Como saben, en México, por ley debe de ser año calendario. Sin embargo, en Estados Unidos se tiene la posibilidad de tener lo que le llamamos ejercicios montados y podría variar. ¿Qué ocurre en esos casos donde se tenga un ejercicio montado? Pues entonces se tendrá que determinar una tasa combinada para esos ejercicios. Y aquí me permito preguntarte, Michelle, ¿cuáles son las implicaciones que este cambio de tasa puede tener en México o bajo las normas IFRS, NIF mexicana y US GAAP? Sí, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. En relación a este tema, yo creo que es bien importante, primero, lo que queremos cubrir en este webcast es los impactos que van a tener las compañías mexicanas cuando tienen una inversión en el extranjero. Entonces, estos primeros impactos que vamos a estar hablando durante esta primera parte de la sesión es simplemente con tener una subsidiaria en Estados Unidos, pues ya existe un impacto, ¿no? Entonces, creo que el más conocido de todos, como tú bien decías,
todo el mundo sabe que pues bajan las tasas fiscales y por lo tanto tiene que haber una remedición en el impuesto diferido, ya sea activo o pasivo, ¿no? Entonces, lo que requeriría este primer aspecto que tú bien acabas de mencionar, bajo IFRS, norma mexicana y US GAAP, es que se tienen que remedir, por ejemplo, las compañías que tienen un ejercicio alineado con el calendario, bueno, pues al 31 de diciembre de 2017 ya tomar en consideración el impuesto diferido, sus partidas activas y pasivas, tomando en consideración que las partidas cuando se reviertan ya van a estar a una tasa no del 35% ni del 21%, más bien del 21%. En adición, pues tendrán que sumarle la tasa correspondiente estatal, ¿no? Que puede ser entonces un poco mayor, pero bueno, dejémoslo que sí hay una remediación de activos y pasivos diferidos. Y esto, bueno, pues todas las compañías que tengan este tipo de operaciones en Estados Unidos, pues tendrán que hacer este cambio en sus estados financieros consolidados. Remedición, como dices tú, ¿no? Exactamente. Y entonces el impacto de esto, de manera general, se llevará al estado de resultados bajo las 3 normas. Ya un poco más avanzados en la presentación vamos a hablar de unas posibles diferencias que pueden existir con respecto a este cargo, pero en términos generales se va al estado de resultados. Te estoy hablando esto sobre las compañías que tengan un calendario, en un ejercicio alineado al calendario. Pero habrá situaciones que podrán haber ejercicios, como decías, pues montados, ¿no? Entonces, suponiendo que tenemos una situación en la que la empresa tiene su ejercicio contable que termina el 30 de noviembre, ¿no? Del 1 de diciembre al 30 de noviembre. Y entonces, pues, ¿cómo debe de aplicar esta norma? Pues como en realidad el impuesto en diciembre de 2017 todavía tiene que estar con la tasa vigente, y a partir del 1 de enero de 2018 es con la nueva tasa, pues como tú bien decías, se tendrá que utilizar una tasa combinada al hacer el recálculo del diferido. Probablemente, no sé, será o no será significativo, dependerá de las diferencias temporales y cuándo se revierten, pero en general pues se tendrá que hacer este ejercicio en 2 etapas, considerando pues estas 2 tasas correspondientes. ¿Y qué pasa con los periodos intermedios? Y suponiendo que estamos en una situación de ejercicio montado también, las reglas que existen para la preparación de información intermedia nos permitirían a que cuando se hace esa remediación del activo o pasivo diferido, se lleve todo el impacto en ese momento al estado de resultados, o se podría utilizar la tasa efectiva que se espera tener al final del periodo, y entonces ir llevando en cada trimestre la parte proporcional para que el efecto total en el estado de resultados en el año, al 31 de diciembre, o al 30 de noviembre, en este caso de ejercicio montado, pues obviamente ya se vea reflejado ese impacto de cambio, ¿no? Entonces, sin duda sí representa el hacer el ejercicio, pero sin duda hay un cambio para todas estas entidades que tienen que reflejar a una nueva tasa sus impuestos diferidos. Perfecto, muchas gracias por el comentario. Vamos a pasar ahora a lo que sería un estímulo que encontramos ahora en esta ley. Es la deducción inmediata de ciertos gastos de inversión. Esto, para tratar de hacer un símil con lo que tenemos en México, pues tenemos tanto en la ley como los decretos de deducción inmediata. Quizás aquí una de las diferencias importantes es que allá es al 100%, por los activos o por los gastos de inversión de un periodo muy específico, 27 de septiembre de 2017 y antes del 1 de enero de 2023. Y obviamente, como la mayoría de los estímulos, pues es una opción, no es obligatorio tomarlo. Entiendo para la parte contable que esa diferencia que tenemos de que para ellos sea una posibilidad de tomar una deducción al 100%, contra lo que en México tenemos, que es una deducción más limitada, como a un valor presente, con un valor de descuento de reposición por tomar este valor acelerado, es algo importante en los efectos contables. Sí, claro. Si quieres, primero te comento, de acuerdo con esta reforma fiscal, cuáles serían los cambios y los efectos contables bajo estas 3 normas, y ya luego vemos el caso de lo que sucede, que no tiene nada que ver con esta reforma, pero cuando se utiliza la deducción inmediata. En el caso de esta reforma fiscal, como la deducción es al 100%, y en caso que la compañía la tome, porque como bien dices es opcional, lo que va a suceder es que, bueno, en el ejercicio, si se toma, por ejemplo, en el 2017, lo que va a ocurrir es que va a haber una deducción fiscal y, por lo tanto, va a disminuir el impuesto corriente, ¿no? Entonces, eso va a ser parte de la determinación del impuesto causado.
Otro aspecto a considerar es que, pues, al estar disminuyendo el impuesto causado en este año, pudiera o no generar una pérdida fiscal. Y esa pérdida fiscal lo tendríamos que evaluar, pues, si se va a revertir en el futuro, si es probable que se vaya a utilizar y, por lo tanto, se pueda reconocer como un impuesto diferido activo en el 2017. Otro aspecto importante a considerar es que como ya la deducción se hizo al 100% de parte fiscal, de aquí en adelante vas a tener la diferencia temporal por la reversión de la parte contable, ¿no? Entonces, contablemente vamos a tener una deducción contable que pues, se va a tener que conciliar y te va a dar un impuesto mayor. Entonces, esto te va a generar un impuesto diferido adicional pasivo por esta deducción que se hizo en este momento, ¿no? Y regresando al tema de la deducción inmediata que sucede aquí en México, que no está relacionado con esta reforma, bajo norma internacional existe una excepción, que es la del reconocimiento inicial cuando se adquiere un activo de manera separada, que no tenga impacto ni contable ni fiscal. Entonces, lo que normalmente ha sucedido es que si, por ejemplo, bajo la ley fiscal te dice, ok, si quieres tomar la deducción fiscal que se permite para ciertos activos y ciertas actividades, pero solamente puedes deducir el 80%, el 20% ya no se castiga, no se deduce, ¿no? Entonces, en esos casos, el 20% como diferencial, aunque es una diferencia temporal, no se reconoce por esta excepción. Y entonces, lo único que tendrás que reconocer es el diferido relacionado por el efecto del 80%, ¿no? Lo contable contra el 80%. Y entonces, pues sí, por la excepción de reconocimiento inicial no se reconoce en ese momento. Y esto solamente aplica para norma internacional. Para norma mexicana, pues no existe esta excepción y se reconoce por el 100%. Perfecto. Muchas gracias. Hablabas un poquito, ahorita mencionabas el tema de las pérdidas fiscales, entonces si te parece platiquemos cuál fue el cambio en Estados Unidos en este concepto. En Estados Unidos antes tenía una limitación, 20 años hacia adelante, 2 hacia atrás. Esto cambia. Ahora las que sean generadas a partir de 2017 no van a expirar, no van a tener esa limitación de 20 años para utilizarla en el famoso carry forward, pero ya no se puede ir hacia atrás con lo que denominábamos el famoso carry back. Y adicional, ahora hay están limitados a un 80% de los ingresos gravables de cada año. Hace ya algunos años en México tuvimos esa reforma, se hizo ese cambio, al final se declaró ilegal, inconstitucional y se le dio marcha atrás, por lo cual podemos seguir utilizando las pérdidas al 100% cada año. Y pues hay lo que le llaman la famosa regla del abuelo o el grandfathering, donde al final del día las pérdidas que se hayan generado antes de 2018 conservan la misma naturaleza y los mismos requisitos que venían hasta antes de esta reforma. En temas contables, ¿cómo nos afectaría esto? ¿Cómo afectaría en los registros? Sí, sin duda, este cambio también tiene un impacto y lo veo más relacionado con el reconocimiento del impuesto diferido activo. Entonces, yo creo que son dos a grandes rasgos. Uno es que ahorita en la medición del impuesto diferido al 31 de diciembre, por ejemplo, se está tomando en consideración la reversión de partidas activas y pasivas a futuro, ¿no? Y entonces lo que se tiene que evaluar ahorita, por ejemplo, estas diferencias activas, cuando se reviertan en el futuro, pues obviamente sí van a tener un impacto de utilización de esas pérdidas. Como ahora va a estar limitada la utilización al 80%, pues se tendrá que evaluar que a esa recuperación que se está considerando hoy, pues está reconociendo que ya no va a ser al 100%. Entonces, si se considera que no se van a recuperar al 100% a través de la reversión, probablemente lo que se tiene que hacer desde ahorita el reconocimiento del impuesto diferido es limitarlas en ese sentido. Pero también, obviamente, esta reforma, como tú bien decías, trae una ventaja muy grande para las compañías, ¿no? Que se vuelven ilimitadas, ya no tienen vencimiento. Entonces, de entrada alguien pudiera pensar, bueno, pues ya tengo un derecho de reconocer esta pérdida fiscal y pues reconocerla de inmediato como un impuesto diferido activo. Ahí, el análisis de recuperabilidad, independientemente que sea indefinido, se tiene que seguir haciendo, porque habrá situaciones que hay empresas que pues, van a generar pérdidas de aquí a los siguientes años que se pueden prever. Entonces, consideramos que probablemente lo más apropiado es no necesariamente reconocer esas pérdidas de inmediato, porque la norma te pide que tengas evidencia convincente de recuperación. Entonces,
pues probablemente en este momento no se cumple, pero esto no quiere decir que si en un futuro se cumpla, pues entonces se puedan reconocer. Esto me refiero a las pérdidas que se empiecen a originar a partir del 2018 que se vuelven indefinidas, ¿no? Entonces ahí pues tomar en consideración. Y platicábamos hace un ratito fuera de cámara que pues, todos estos conceptos de valuation allowance y todo eso siguen vigentes, ¿no? O sea, el ejercicio se tiene que seguir haciendo, ¿no? Exacto, aunque de acuerdo a la norma es el nombre distinto, bajo norma mexicana y US GAAP sí existe este criterio de generar una reserva de evaluación cuando no tienes certeza que se vaya a recuperar el 100% del impuesto diferido activo y lo reservas en la parte que consideras que no se va a recuperar. En IFRS no existe como tal esa reserva, es parte del reconocimiento del impuesto diferido activo, pero al final se presenta neto. En estricta teoría, pues contablemente te da lo mismo, pero sí se llama... La presentación es distinta. Correcto. Pasando a otras modificaciones de esta reforma en Estados Unidos, tenemos la limitación de gastos de intereses. Esta limitación básicamente corresponde al 30% del ingreso, o está topado al 30% del ingreso tributable ajustado. El cálculo, ahora sí que toda la reforma viene con muchos detalles, mucha letra pequeña que habrá que seguir en la mecánica, pero a grandes rasgos un poco lo que dice es que de 2018 a 2021 habrá que considerar un EBITDA, y de 2022 en adelante solamente el EBIT, o sea, la parte de intereses e impuestos en los dos casos se considera, la de depreciación y amortización se elimina a partir de 2022, lo cual al final del día lo que te lleva es que tengas una limitación diferente. Aquí este cambio, lo que también es muy interesante es que los intereses no recuperados se pueden acumular indefinidamente. ¿Qué decimos con esto? Es como un tipo carry forward. Básicamente queremos decir que los intereses no deducibles o el remanente que no se puede utilizar con base a esta limitación se podrá aplicar dentro de las mismas limitaciones en los años posteriores de forma indefinida, nuevamente sin esa limitación. Y creo que también es importante señalar que no está restringido. Generalmente muchas de estas reglas a nivel internacional se busca limitarlos cuando son con partes relacionadas. En el caso de Estados Unidos lo dejan abierto a todos, partes relacionadas y no relacionadas. Entonces, pues nuevamente una limitación, creo que alineada con el contexto internacional que estamos viviendo, no solamente con Estados Unidos, sino en general de muchas otras jurisdicciones, de limitar este tipo de gastos. ¿Cuáles serían los efectos contables en esas situaciones? Digo, sin duda, este beneficio genera la posibilidad de tener un impuesto diferido activo adicional, ¿no? Entonces, al tener la posibilidad de utilizar lo que los intereses que no se puedan deducir en este momento, se puedan deducir en un futuro porque lo hace indefinido. El único tema ahí de precaución, probablemente, o para tomar en cuenta, es que, si bien es cierto, es indefinido, pues igual se somete a las mismas pruebas, ¿no? De cuando reconoces un impuesto diferido activo, hay que evaluar si van a existir suficientes utilidades fiscales futuras para poderlos utilizar, y sobre todo el tema, como está restringido a que solamente es el 30% del periodo, pues hacer esa evaluación cuando se reconozca el impuesto diferido activo. Si se considera que hay elementos dentro de lo que se está proyectando a futuro que se va a poder reconocer ese interés adicional como deducible en el futuro, bueno, pues hay elementos para poderlo reconocer como un impuesto diferido activo. Entonces, cada situación tendrá que evaluarse y en su caso, pues poderse reconocer como tal. Perfecto. Sí, creo que de estos dos puntos que vemos en esa lámina, pues bueno, el tema es hacer las evaluaciones correspondientes, ¿no? Creo que esa es la parte que no hay que aflojar en esos ejercicios, no hay que dejarlo, hay que seguir haciendo los análisis correspondientes para evaluar cómo debería reflejarse correctamente en los estados financieros. Pasando con el siguiente cambio que queremos platicar el día de hoy, es la derogación del impuesto alternativo mínimo. Solo para poner un poquito de contexto en esto, México ya hemos tenido estos casos. Hace ya algunos años tuvimos el IMPAC, más recientemente el YETU, y la idea es de estos impuestos que en lo que una compañía se vuelve productiva desde el punto de vista de renta, por eso es el impuesto sobre la renta, el impuesto a las ganancias, el impuesto a las utilidades, en lo que llega o alcanza ese punto de madurez, pues que haya algún impuesto que vaya pagando
temporalmente. Con el IMPAC teníamos derecho, bajo ciertas limitaciones y bajo ciertos supuestos, a acreditar o a retomar esos importes que se pagaron de IMPAC contra el impuesto sobre la renta. Uno de los cambios importantes con YETU fue ese, que lo que se pagaba de YETU era un impuesto definitivo y se perdía, no se podía solicitar o pedir algún tipo de acreditamiento hacia futuro. Con esto en mente, solo como para poner un poquito el contexto, pues eso es lo que se eliminó, lo que se derogó en esta ley de Estados Unidos. Ellos tenían también mecánica, una base similar a la que tenían impuesto sobre la renta, con algunas diferencias, algunas excepciones, una tasa diferente, pero la idea era o pagas uno o pagas el otro, pero con el derecho de poder acreditar contra impuesto sobre la renta lo que hubieras pagado del impuesto alternativo mínimo. Eso sí, como se tenían créditos fiscales acumulados al 1 de enero de 2018, pues estos se van a poder compensar, acreditar todavía hacia futuro. Se tiene un periodo de 2018 a 2021 y después de 2021, es decir, de 2022, lo que no se haya podido acreditar, en teoría esos saldos restantes podrían ser reembolsables. Al respecto, Francisco, ¿cuáles son las implicaciones que debemos de tomar en cuenta desde el punto de vista contable? Sí, Mario. Yo creo que el primer análisis que tienen que hacer las administraciones es tener ese inventario de cuáles fueron esos impuestos alternativos mínimos que pagaron en el pasado, acumulados hasta el 1 de enero de 2018. Porque de acuerdo con la ley, con lo que estás comentando, existe la posibilidad de compensarse o pedir su reembolso. En el caso de que sea una compensación, al final del día se va a volver en un beneficio hacia futuro, va a disminuir nuestro impuesto a cargo, impuesto a la utilidad en años siguientes. Entonces, existen suficientes elementos para considerarse dentro del cálculo del impuesto diferido, ¿sí? Nos originaría una partida temporal activa, la cual se tendría que estar evaluando junto con las demás partidas su recuperación, ¿no? En el caso de que las administraciones pidan un reembolso de ese impuesto pagado con anterioridad, al existir un plazo de 4 años, primero se tiene que considerar una cuenta por cobrar, porque ya va a ser algo que se va a cobrar directamente al fisco. En este caso, al tener 4 años de plazo para pedir su reembolso, bajo IFRS y bajo NIF, queda conforme a una política establecida por la administración si esta cuenta por cobrar se tiene que descontar o no, porque ninguna de las dos normas establece un tratamiento específico para este tipo de impuestos, si se deben de descontar o no. Para efectos de US GAAP, el FASB ya estableció que no se deben de descontar y como tal permanecería una cuenta por cobrar. Perfecto, muchas gracias por los comentarios. Pasemos al siguiente cambio en la reforma americana. Este tiene que ver con el incentivo para la producción que se genera en Estados Unidos, pero cuya venta es para exportación, es decir, para el extranjero. Aquí lo que se propone es un estímulo, es una deducción adicional del 37.5, tiene ahí algún periodo de transición, 21.875% después del 31 de diciembre de 2025, y lo que busca precisamente es eso, incentivar, buscar que la manufactura de Estados Unidos tenga un beneficio al exportar esos bienes, pensando que Estados Unidos es un mercado ya maduro, pues expandirse, buscar otras zonas donde puedan generar también ingresos, ¿no? Este tipo de estímulos con estas características, ¿cómo deberían de tratarse en temas contables? Bueno, este caso en particular yo creo que requiere un análisis muy particular, como lo pueden ver en el slide, nuestros amigos, de los hechos y circunstancias de cada una de las entidades. ¿Por qué? Porque al final del día el beneficio está basado en la producción, ¿sí? Lo que se produzca para venderse. Entonces, si nos ubicamos a un cierre de año, 31 de diciembre, se me ocurre, en donde ya se tiene una producción hecha, pero no se ha vendido y por lo tanto no se ha ejercido ese beneficio, las administraciones pueden tomar o elegir dos diferentes puntos de vista, ¿no? El primero de ellos sería, si sé, de acuerdo con mis planes, con mi estructura, con mi plan de negocios, que esa producción la voy a vender al extranjero, está destinada al extranjero, creo que existen suficientes elementos para considerarlo dentro de un cálculo del impuesto diferido. Porque sabemos que al final del día me va a originar una disminución en el pago de impuestos en el año siguiente. Una posición más conservadora puede ser, hasta que se dé la venta, aplico ese beneficio. Esto aplica para IFRS y para NIF, sin embargo, para US GAAP ya también se estableció
que el beneficio se va a obtener hasta el momento en que se aplique la deducción. O sea, no se podría incluir dentro del cálculo del diferido. Correcto, perfecto. Muchísimas gracias por esos comentarios. Pasando a la siguiente lámina de la presentación, aquí lo enfocamos muy global, le llamamos créditos fiscales extranjeros. Aquí básicamente, y vamos a tocar un poquito más el tema más a fondo, más en las siguientes categorías que tenemos, pero muy general, bajo las reglas americanas era común que que se generaran ciertos créditos fiscales por ingresos del extranjero y que después, al momento de reconocer ese ingreso en Estados Unidos, pues lo utilizabas para disminuir tu base impositiva. Con varios de los cambios que se hicieron bajo esta reforma americana, esos créditos se están perdiendo, quedan ya sin una validez, sin una utilización. ¿Cuáles serían los impactos de la derogación de estos créditos indirectos? Y aquí te digo, quisimos englobar algo muy general. Sé que son uno por uno y cada uno tendrá una característica específica, pero en general, ¿qué pasa cuando ocurre esto? ¿No? Hay cambios en ley que hoy, de alguna forma, habías hecho una estrategia, déjame llamarle de esa forma, difiriendo ciertos ingresos y generando ciertos créditos afuera de tu país para cuando lo reconocieras en tu país, poder echar mano de ellos y con los cambios que hay de ley se pierden. Sí, digo, así como lo comentas de una manera también muy general, porque habría que ver cada crédito en forma particular, pero de manera general estos créditos nosotros o las compañías los utilizan para obtener un beneficio como una partida temporal activa dentro de sus cálculos de impuestos diferido. Sin embargo, si se está perdiendo ese derecho y no se va a obtener o recuperar mediante alguna otra forma, entonces el cálculo del impuesto diferido deberá estarse eliminando estos beneficios y como consecuencia debería disminuir también el impuesto o el número de partidas diferidas activas. Hablando de manera general. Correcto. Habrá que analizarlas como tú bien mencionas. Correcto. Un poquito el caso que veíamos anteriormente de esto de estímulos a la exportación. Claro. Hay que ver los momentos y todo, pero en general, como dices, la regla, si quisiéramos ver la rajatabla, sería, ya no tienes ese beneficio, pues habría que eliminar el registro, el diferido activo que tenías, pues porque realmente no lo vas a poder utilizar en el futuro. Exactamente. Y aquí, fíjate, pasamos a un punto muy, muy interesante de la reforma fiscal americana, que el punto que ven ahí en la lámina es erosión de la base fiscal. Esto va muy alineado con todas las reglas que hoy día estamos viviendo internacionalmente, se alinea con los temas de BEPS, inclusive para algunos esto es, pues, Estados Unidos en general no ha querido subirse a esos cambios internacionales en materia de BEPS, no se ha subido a los temas del multilateral, no se ha subido a muchos temas, como que ha ido muy conservadoramente y no se ha querido subir. También algunos opinan que era porque pues muchos de esos cambios ellos eran los que iban a ser directamente impactados por esas cosas, ¿no? Entonces, no se ha subido al 100% a esas tendencias, donde México sin duda está muy, muy avanzado. De hecho, ha tomado una postura muy de punta de lanza y ha incluido ya muchos de estas propuestas BEPS en la misma ley doméstica. Estados Unidos no. Entonces, pero este es como que el reflejo, como que una de esas, déjame llamarle como su reacción a todos estos cambios que está viendo de manera internacional, con que le llaman el BIT. Insisto, lo que busca es eliminar o reducir, limitar que se impacte la base de impuesto fiscal en Estados Unidos por pagos al extranjero. Entonces, este BIT viene a funcionar hace algunos, cuando se estaba platicando todo esto de la reforma fiscal, existía también un tema que le llamaban el excise tax. También al final del día era una forma de ponerle déjame usar el término, castigo a pagos que Estados Unidos hiciera hacia el extranjero. Ahí México estábamos muy preocupados de cómo se iba a manejar esta parte por los impactos que podríamos tener. Insisto, ese excise tax se queda de lado, se queda este BIT, y lo que busca es eso, es como un impuesto mínimo adicional por los pagos que realicen Estados Unidos a personas extranjeras. La única diferencia es el costo de ventas de los bienes. Y por tratar de ponerlo un ejemplo muy, muy sencillo, ahora lo que te pide es que hagas dos cálculos. Por un lado el impuesto sobre la renta y por otro lado tu BIT. Y lo que comparas es tu impuesto sobre la renta contra tu BIT. Y si tu BIT es mayor, hay un pago adicional que tuvieras que hacer. Okay.
este tipo de impuestos adicionales que ahorita estamos viendo que está incluyendo Estados Unidos en esta reforma, ¿cómo deberían de impactar en los estados financieros? Digo, sin lugar a duda, con lo que comentas, suena bastante complicado, ¿no? La determinación de este impuesto. Desde el punto de vista contable parece ser un poco más sencillo, porque ese tipo de impuesto, en el momento que se cause, se deberá estar reconociendo en los resultados del ejercicio. Aquí sí hay a lo mejor una diferencia muy grande entre el cálculo fiscal y el reconocimiento contable. Correcto. Porque uno es muy complicado y el otro pareciera ser un poco más. La regla es un poco más clara, ¿no? Se reconoce en ese momento. Exactamente. Perfecto. Pues con eso tocamos estos 8 puntos que platicábamos, que son las implicaciones inmediatas, directas que vemos a las compañías americanas. Igual, regresando a nuestro ejemplo que platicábamos ahorita, que pueden ver en la lámina, lo que queremos mostrar ahora es qué otros cambios como parte de esta reforma americana pudieran también afectar a México. Pero aquí lo que queremos resaltar es, otra vez, México como la compañía de hasta arriba, consolidando todos los efectos, Estados Unidos como la subsidiaria de la mexicana, pero Estados Unidos también a su vez teniendo una subsidiaria en algún otro país. Y como pueden ver, los 3 adicionales, los 3 cambios que ahorita vamos a platicar son el toll charge, el régimen fiscal territorial y el GILTI. Estos, insisto, aquí lo que queremos ver, lo que queremos que se lleven es cuál es el impacto ahora desde el punto de vista americano por tener una subsidiaria en otro país que tendría que considerar, y obviamente regresando a nuestro punto de partida, como también Michelle nos lo mencionaba al inicio de la presentación, cómo esto se tiene que reconocer en México al ser la holding de todo este grupo que estamos ahí dibujando. Entonces, con esto en mente, lo que queremos tocar son el impuesto de repatriación. El impuesto de repatriación, ¿en qué consiste? Como hace ratito platicábamos, es muy sabido, es muy conocido que parte de la estructura fiscal de Estados Unidos consistía en diferir los impuestos en otras jurisdicciones antes de llevarlos a Estados Unidos. ¿Cuál era el beneficio de esto? Que si Estados Unidos tenía una tasa de 35% o 40% con el estatal, diferirlo en una jurisdicción donde a lo mejor tuviera una tasa más baja y no tener que acumularlo en Estados Unidos, no pagar ese 35 o 40, sino hasta un momento posterior. Con esto, tomando en cuenta que esto era algo muy sabido, muy conocido, lo que se trabajó, y esto creo que es interesante mencionarlo, no solamente es un tema Trump, de hecho esto es un análisis que venía inclusive desde Obama con los demócratas. Se analizaba este tema de cómo, déjenme usar el término, cómo sacar provecho de todo ese impuesto diferido que se tenía fuera de Estados Unidos. Entonces, se implementa esta regla, insisto, nosotros llamamos toll charge, pero puede llamarse como una repatriación obligatoria, donde lo que busca es todo ese impuesto que se tiene diferido en esas otras jurisdicciones, jalarlo hacia Estados Unidos. No necesita el dinero, no es necesario que el dinero fluya, pero sí se tienen que hacer los cálculos de determinación de género teóricos para determinar cuál es el impuesto que todas esas utilidades que están diferidas, como si se llevaran a Estados Unidos. Se imponen 2 tasas, la del 15.5 cuando se consideren por activos que son efectivo y 8% para los otros. Obviamente, también regresando un poquito a los temas que tratábamos hace ratito, pues en un sistema donde trabajabas mucho con créditos que ibas generando a lo largo de los años, pues como que también tiene una implicación, ¿no? O sea, debe de tener un juego dentro de toda esta determinación, de todo este cálculo, y lo que llegaron, por tratar de ponerlo de una forma muy simplificada, es esos créditos se pueden tomar de forma proporcional, igual considerando que la tasa no es la del 35 como si se hubiera repatriado en aquellos años, un beneficio proporcional. Entonces se buscó hacer algún ajuste, alguna mecánica donde se obliga a reconocer el impuesto que está diferido en Estados Unidos, se atraiga de forma inmediata y dando una tasa preferencial y dando la oportunidad de tomar los créditos que se tenían diferidos con ciertas medidas.
Lo más cercano que tenemos en México, y solo para tratar de hacer un símil, pero sí tiene una función diferente, son los estímulos que hemos tenido, por ejemplo, para la repatriación de recursos, de ingresos o de utilidades. Antes era un poco más para personas físicas, ya se amplió también para personas morales. El más reciente lo tuvimos el año pasado, donde lo que se ha buscado también un poco es eso, ¿no? Reconocer que aquellas personas que tenían ingresos en el extranjero y que por alguna razón no los habían declarado ni reconocido, pues que los pudieran traer a México con una tasa preferencial. En México fue una tasa del 8%. Y quizás el último punto, también aquí es similar para lo que hace México, considera los momentos económicos que se viven a nivel mundial y en lugar de que sea el pago de un solo impacto, de una sola ocasión, es diferido a 8 años. En México también tuvimos alguna situación más o menos similar con esto, ¿no? Y algunas reglas de que tenía que mantenerse la inversión en México y todo esto. Entonces, con esta nueva obligación, aquí sí que es obligatorio, que es mandatorio tener que hacer este cálculo. ¿Cuáles son las consideraciones o los temas contables que deberían de estar analizando nuestros clientes y amigos, Michelle? Sí, yo creo que, bueno, primero la parte fiscal dependerá del número de entidades que tengan fuera de Estados Unidos para efectos de identificar cuánto es el importe, ¿no?, que se tendrá que registrar y sobre todo, pues, eso, la combinación entre efectivo u otro tipo de activos, ¿no? Pero una vez que esta parte fiscal se tenga bien identificada, yo creo que el proceso contable, como bien decía Paco en otros casos, pudiera no ser tan complejo. Entonces, este cambio o repatriación mandatoria o obligatoria tiene impactos en el impuesto causado y en el impuesto sobre renta causado y en el impuesto sobre la renta diferido. El primer impacto, el causado, es que en el 2017 se tendrá que reconocer el pasivo correspondiente por esta repatriación como un impuesto causado. Ahí lo que se tendrá que evaluar, como tú decías, ¿no? Tienes que pagarlo en un periodo hasta de 8 años. Entonces, lo que tendrás que evaluar es la presentación circulante no circulante, por lo que se tenga que pagar en un periodo menor a 12 meses y ya lo que sobra a un periodo no circulante o un periodo mayor como no circulante. Uno de los impactos importantes es que, pues, igual como sucedía con el AMT, también se tiene la opción de política para norma mexicana y para norma internacional. Es que el importe lo podríamos descontar, traerlo a valor presente y entonces lo que se registra es ese valor descontado. Lo que sucede de manera subsecuente es que, pues, va creciendo el pasivo con el efecto, pues, de este desdoblamiento, si quieres, del posible interés que se tiene. Bajo US GAAP esa metodología no es permitida, se tendrá que reconocer el pasivo en su totalidad y no se puede descontar. Otro de los impactos importantes es ya sobre el impuesto diferido activo o pasivo. ¿Por qué? De alguna forma se está obligando a las compañías a repatriar, aunque no se requiera la transferencia directa de efectivo, pues sí tienen que hacer un pago como si esto fuera exigible. Entonces, probablemente en los cálculos anteriores que tenía la compañía en su proyección de recuperación del impuesto diferido activo, tomaba en consideración ciertos ingresos fiscales que se iban a originar en el futuro, y entonces lo que tenemos que observar es cuando se trae todo esto y ya se paga el impuesto correspondiente, o se causa el impuesto, correspondiente, pues hay que ver la repercusión que tienen las proyecciones del impuesto diferido activo, ¿no? Porque a lo mejor ya esta partida que pensábamos que iba a generar un ingreso en 2019, 2020, ya se está generando ahorita y entonces ya no va a ser una fuente de reconocimiento de pérdidas porque pues ya tienes el impacto correspondiente traído en este año, ¿no? Entonces, esos son de los aspectos que hay que tomar en cuenta en cuanto a la recuperación del impuesto diferido activo también. Perfecto, muchísimas gracias. El siguiente punto, aquí le llamamos régimen fiscal territorial. Todo el mundo critica que le llamemos territorial porque al final del día dicen, bueno, territorial realmente es una jurisdicción como Panamá, donde
los ingresos, cualquier ingreso, y no solamente como en esta reforma los dividendos, sino cualquier otro ingreso, no, mientras sean del extranjero, mientras no tengan que ver con ese territorio, no deberían de pagar impuesto. Aquí solamente está topado o limitado al tema de dividendos, pero bueno, es como generalmente todos hemos ya acogido el término y como lo identificamos un poco más fácil, ¿no? Entonces, si me permiten, le vamos a llamar así un régimen fiscal territorial para el tema de dividendos, donde consiste básicamente en una deducción del 100% a los dividendos que reciba una compañía extranjera, una compañía americana de su subsidiaria extranjera. Obviamente, como platicábamos, uno de los puntos más importantes fiscalmente hablando, pues es que los impuestos que antes se podían acreditar, esos impuestos directos o indirectos, desde retenciones hasta lo que le llamamos el underlying tax, es decir, el impuesto pagado en ese otro país, servían para tomar un acreditamiento en Estados Unidos, y que entonces el ejemplo que podemos utilizar muy sencillo puede ser México, una tasa del 30, Estados Unidos 35. Estados Unidos, para cubrir ese 35 cuando recibiera efectivamente los dividendos, podía utilizar parte de ese 30% pagado en México, y si había alguna retención también podía utilizar eso. Entonces, eso pues obviamente ya no vas a pagar impuestos en Estados Unidos por reconocer esos dividendos, pues esos créditos también se pierden, no pueden utilizarse, quedan inservibles, déjenme utilizar el término, ¿no? Con estas ideas, con estos cambios, ¿cuáles serían las consideraciones desde el punto de vista contable que deberíamos de tomar en cuenta? Yo creo que aquí hay que recordar, y cuando haces el reconocimiento del impuesto diferido, se tienen que tomar dos bases para la determinación del impuesto diferido. Uno, que se conoce como el inside basis, y que básicamente ese es el que sale de las diferencias temporales entre los activos y pasivos registrados en los estados financieros, y es mucho de lo que hemos estado hablando ahorita. Pero también se requiere el reconocimiento adicional del impuesto que surge cuando tienes inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. Entonces, ese impuesto adicional pues surge en el caso de que tengas qué estás pensando hacer con los dividendos o las utilidades que estás generando en estas inversiones, y puede generarte un impuesto adicional a registrar. Como está ahorita escrita la norma, es que no necesariamente esos impuestos diferidos por outside basis se registran. El criterio general te dice es que siempre y cuando tú controles la reversión de esas partidas temporales y no tengas pensado que se vayan a revertir en un futuro previsible, entonces cuando se cumplen esas dos condiciones, el impuesto diferido adicional por outside basis no se reconoce. Entonces, aquí habrá un cambio de circunstancias que resulta probablemente muy atractivo a las empresas en Estados Unidos, y dentro de su estrategia completa tendrán que pensar si en realidad están pensando repatriar o no esos dividendos. Aquí ya no es una decisión obligatoria, ya es una decisión de si quieren repatriarlos, pues van a estar exentos o van a estar deducibles al 100%, y entonces puede tener una decisión distinta, ¿no? Entonces, al existir un cambio en circunstancias de lo que en su momento habían evaluado en el pasado, que a lo mejor habían tomado la decisión de reinvertir en esos países y demás, y por lo tanto no reconocer el impuesto diferido, ahora hay que volver a evaluar esta premisa con la nueva información y ver pues si sí piensan o no piensan revertirlos. Si sí existe un cambio en circunstancias que involucre una decisión diferente sobre el uso de esas utilidades, entonces probablemente hay que evaluar el reconocimiento de este impuesto diferido adicional. Alguien podría decir, bueno, pero si de todas maneras no voy a pagar impuesto, pues entonces tampoco tengo nada que reconocer. Y yo estaría de acuerdo. Lo único que yo les diría a las compañías que tomen en consideración es que hay otro tipo de impuestos que se pueden detonar por esta decisión, y esos ahí los que tenemos que observar para ver si con esta decisión, en caso que se considere apropiada, pues se tendrán que originar otro tipo de impuestos, y eso es lo que se tendrá que reconocer como pues la diferencia por outside basis, temporal por outside basis, que pues se reconocería por el cambio en circunstancias. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy, muy, muy claro la consideración y la recomendación a no solamente pensar que como ya no se va a pagar nada, no hay más trabajo que hacer. Creo que hay que hacer el análisis correspondiente para, si esa es la conclusión, dejarla también documentada, y si no, considerar todos los elementos, ¿no? En la parte, el otro que les pega ahora, como decíamos, pensando en una compañía americana que tiene una subsidiaria en el extranjero, es que le llaman GILTI, este acrónimo. Es parte de lo que para México, en Estados Unidos le llaman SOPAR-F,
En México sería lo más cercano a lo que tenemos como son los refipres, y al final del día estos sistemas, estos modelos, este tipo de reglas lo que buscan es evitar precisamente el diferimiento, evitar es un tipo de medida como llaman de antiilusión, es decir, si yo tengo en alguna jurisdicción, por alguna razón que tiene una imposición más baja, mi actividad, y depende del tipo de actividad, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, puede ser que lo que esté haciendo, o una de las intenciones, o uno de los resultados que estoy obteniendo es el diferimiento del impuesto que hubiera reconocido en México. Un poquito bajo esa idea es lo que tiene este GILTI. Lo que hace es, hay ciertos activos que dice, tú eres una compañía americana, que tienes compañías, eres dueño, eres la holding de subsidiarias en otros países. Y en esos países tienes activos, tienes ciertos, déjame usar, valores que representan o que generan el valor para tu compañía, para tu negocio. Ya los detecté, ya los vi, ahora voy sobre ellos y lo que voy a hacer es que los reconozcas como un ingreso en Estados Unidos. Entonces, en el fondo, esta regla es un poco lo que busca, que el exceso de ingreso extranjero sobre un rendimiento específico sea sujeto a pago de impuesto en Estados Unidos. Inclusive es desde la misma definición, ¿no? Digo, el acrónimo GILTI, que bueno, culpable, como que ya empieza a decirnos por dónde va la idea de esto. Y una de las I's, que es donde empieza un poco el tema, GILTI es de intangible, pero cuando lees la redacción va más allá de solamente los intangibles. Entonces está lleno de tecnicismos, está lleno de puntos de la letra fina, como le dicen los americanos, pero en sí la esencia es eso. Oye, estás teniendo ciertos valores, y por tratar de usar un ejemplo lo más alineado con esto podría ser, tienes tus marcas, tienes tus intangibles, tus patentes, tienes lo que te da valor, aparte de tu operación, en un país donde por alguna razón tienes algún beneficio fiscal por tenerlos ahí, pues te voy a reconocer esos activos como parte de una base de impuesto en Estados Unidos. Bajo este tipo de nuevas reglas, porque esto es algo realmente nuevo, novedoso en la legislación americana, ¿cuáles serían las consideraciones contables que deberíamos de tener en cuenta? Lo que hemos analizado es que, bueno, sin duda te va a generar el pago de un impuesto adicional. Y bueno, como lo hemos visto es que dependerá de las circunstancias específicas de la empresa. Podrá tomar la opción de decidir reconocer ese impuesto adicional en el momento en el que se incluye dentro de la declaración anual, ¿no? Cuando ya se está haciendo acumulable esta actividad adicional, y solamente se consideraría como un impuesto causado cada periodo en donde se va reconociendo este impuesto adicional. La alternativa también es evaluar que esto, pues tú ya sabes que unos activos que tienes reconocidos dentro de tus estados financieros te van a generar ciertos impuestos adicionales por este GILTI, y entonces también se podría considerar que, bueno, pues ya tienes elementos para poder decir que podrías tener diferencias temporales. Entonces, la alternativa también sería incluirlo dentro de tu cálculo de impuesto diferido y ver los impactos que vas a tener y reconocerlo como tal. Al final, las compañías tendrán que tomar una decisión de cómo creen que pueden reconocer mejor los impactos de este impuesto, y una vez que tomen esa decisión, aplicando el juicio correspondiente, creemos que lo más apropiado es revelarlo como tal en los estados financieros, cuál es el modelo que están siguiendo y el juicio correspondiente que están tomando para efectos del reconocimiento de este impuesto. De acuerdo. Muchísimas gracias, Michelle. Avanzando, nos vamos a este tema que queríamos dejar un poquito como al final, que es la que tiene que ver con el impacto que creemos tiene un poquito más de impacto, el cambio que tiene un impacto mucho más directo para México, un poquito más tangible, y que creo que es lo que está también muy en boca de todos ahorita. En la lámina que tenemos en la presentación son los posibles casos que podríamos tener: una holding mexicana que sea dueña de una subsidiaria y a su vez esta americana de una subsidiaria extranjera de alguna otra jurisdicción, o una mexicana que sea dueño de una compañía extranjera y que la extranjera sea la que sea la dueño de la compañía americana. ¿Qué es lo que vemos aquí? Como platicábamos al principio, Estados Unidos, con este cambio de bajar a 21% federal,
En principio nos haría pensar que es un refipre. Si se acuerdan, la regla en México para el refipre es cuando están grabados sus ingresos están grabados a menos de un 75, igual o menos de un 75% del impuesto de México. La tasa actual en México es 30%, por 75% nos da 22.5. Entonces este 21% se ubicaría por debajo del 22.5% que nos pide nuestra ley en materia de refipres. Entonces la primera reacción es las compañías americanas, por ejemplo, en esto que tenemos, la holding mexicana que tiene una inversión en la americana tendría que subir los ingresos, reconocerlos de forma inmediata. Ahorita vamos a entrar a algunas excepciones de reconocerlos de forma inmediata porque la tasa pasó de 35 a 21. O en el otro caso, si a lo mejor tenemos una holding mexicana, la extranjera es solamente un vehículo, solamente es un pass-through, no paga realmente algún impuesto, y abajo tenemos a Estados Unidos, en ese caso también, para México diríamos, la inversión que tengo hacia abajo está grabada a menos de un 22.5%, tengo que, como decimos comúnmente, jalar el ingreso hacia México para que pague impuestos en ese mismo año, independientemente de que no se hayan distribuido dividendos de ninguna de estas compañías no mexicanas. Entonces, con esto en mente, lo que tenemos que analizar es si es un refipre. Estados Unidos siempre va a ser un refipre. Ahí platicábamos y por eso hacíamos mucho la mención de que la tasa disminuyó desde el punto de vista federal, pasó de 35 a 21 federal. Aún se mantienen tasas estatales. Lo que habrá que hacer ahora es analizar si esas tasas estatales se alinean con la regulación de impuestos sobre la renta federal, y si ese es el caso, entonces podemos utilizar ese impuesto estatal que se pague para adicionarlo a este 21%, y si rebasaran el 22.5 de forma combinada, no estaríamos en estas implicaciones. Entonces ahora habrá que hacer el ejercicio estado por estado, caso por caso, para ver cómo están, si caemos o no caemos. Dicho esto como entrada, ¿qué es lo que ocurriría si somos un refipre? Pues bueno, tenemos temas como por ejemplo en la acumulación o no de estos ingresos en México, los temas de deducibilidad. Si se acuerdan, la ley de impuesto sobre la renta señala que los pagos a regímenes fiscales preferentes son no deducibles, a menos de que estén pactados a valor de mercado. Después, las reglas de precio de transferencia nos dicen que podemos, que los precios también, o que las operaciones con partes con refipres también son no deducibles, a menos de que se muestre que están a valor de mercado. Entonces, aquí habrá que analizar esta parte, insisto, si Estados Unidos es refipre y si los pagos que estamos haciendo realmente son no deducibles o podemos caer en esas excepciones. Lo que generalmente creo que vamos a encontrar como respuesta es que podemos caer en las excepciones, ¿no? Entonces, creo que es un análisis importante que hay que hacer en cada uno de los casos que tengamos, tanto de los pagos que hagamos de México hacia el extranjero como de las subsidiarias que sean poseídas por compañías mexicanas. Aquí, Paco, Francisco, ¿cuáles serían las características o cuáles son los posibles efectos en México que tendríamos que tomar en cuenta en caso de que sí, por alguna circunstancia, esta compañía americana que tuviéramos en nuestra estructura sí calificara como un refipre? Digo, sin lugar a duda, como varios de los aspectos que has comentado, suena muy complicado, ¿no? Su determinación, pero también como platicábamos desde el punto de vista contable, aquí a lo mejor puede ser más sencillo. Esto es, si se considera que se tiene que pagar un impuesto adicional por los ingresos obtenidos de la parte del extranjero y se tiene que pagar ese impuesto, se causará y se registrará en el momento en que se cause o se pague, ¿sí? No habría mayor complejidad. La parte de la deducibilidad o no, yo creo que es un tema muy sensitivo, porque en el caso de que sea no deducible, la verdad es que no se tiene mayor trabajo que hacer, ¿no? Pero si se va a poder hacer deducible ese pago en el futuro, habría que evaluar, en su caso, si podría incluirse como parte de un diferido. Correcto. Perfecto. Aquí me gustaría adicionar, porque he aprendido mucho de hablar contigo, y dos cosas bien importantes que a lo mejor nuestros amigos fiscalistas lo tienen súper claro, pero nosotros, la parte contable, no era tan claro hasta cuando lo vimos. Uno,
El tema de los refipres no nace por la reforma, es decir, es un tema de la ley fiscal mexicana y que obviamente nos obliga a hacerlo porque hay un cambio de tasa de impuestos y entonces tenemos que hacerlo. Y otra de las cosas importantes es que entiendo este análisis de si Estados Unidos califica como refipre o no, no es una consideración general, es una consideración muy particular por entidad. Es decir, dependiendo de las operaciones que tenga la entidad y las actividades que tenga, puede ser que para esa entidad califique como refipre Estados Unidos o no. Entonces podemos tener circunstancias distintas dependiendo de cada entidad. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. Inclusive, solo como comentar, como adicional ahí en esa parte, y totalmente coincido contigo, nuestros amigos fiscalistas también sabrán que, inclusive, como dices tú, no es un tema nuevo. Sí, la tasa cambia y entonces nos hace tener que pasarla por este filtro que tenemos en México para ver si es refipre o no, pero ya nos hemos enfrentado a situaciones donde países como UK, como Holanda, en algunas situaciones muy particulares, por esta misma mecánica que ya tenemos más o menos con estas características, han ido modificándose cada vez menos, pero de 2005 para acá ha venido ajustándose. Ya vivimos esos casos, ¿no? Ya tenemos experiencias donde esos países generalmente, pues habíamos pensado que esto aplicaba a casos donde, pues, los sospechosos comunes, ¿no? Las islas de caribeñas y este tipo de cosas, ¿no? Como bien dices, ahora Estados Unidos tenemos que pasar por este filtro y habrá que hacer el análisis para ver si cae o no cae, pero es un filtro que ya hemos utilizado en otras operaciones con otros países que tampoco hubiéramos inicialmente pensado que pudieran calificar como un refipre, sobre todo cuando se le asimila con estos temas de paraísos fiscales, ¿no? Pues sí, me gustaría nada más terminar, si nos puedes comentar, Michelle, pues algunas otras consideraciones que te deje todo este análisis y sobre todo, qué es lo que los reguladores están diciendo, qué es lo que se escucha por parte de pues, entidades como la SEC, vamos, ¿cuál es su reacción ante todos estos cambios, no? Sí, claro. De manera muy breve y enfocándonos en los aspectos más significativos, te puedo decir primero, y lo hablaba al inicio cuando estábamos explicando lo del cambio en tasas, pero tiene impacto sobre todo lo que hemos hablado, es en dónde se tienen que reconocer los efectos. De manera general, van al estado de resultados como un cargo en el momento, tanto los causados como los diferidos. Sin embargo, para efectos de IFRS, se requiere hacer un análisis de si ciertas partidas te originaron el impuesto diferido en el pasado. Bueno, pues tendrás que ajustar ese impacto contra la partida que te originó. Es decir, por ejemplo, el caso más concreto es cuando las compañías están reconociendo sus pasivos laborales, todas las remediaciones que se originan por ese pasivo laboral se tienen que reconocer en el otro resultado integral. Entonces, los efectos de impuesto diferido relacionados con estas partidas, se tendrá que hacer lo que le llaman un backward tracing, que es básicamente identificar cuándo se generaron y de manera prorrateada se permite reconocer cuánto impacto de ese impuesto se debía reconocer contra otro resultado integral en lugar del estado de resultados. Esta mecánica no se aplica para efectos de US GAAP y por lo tanto para efectos de US GAAP todo se lleva al estado de resultados. Otro de los temas importantes es que se tendrá que hacer pues los juicios correspondientes. Obviamente muchas cosas desde el punto de vista fiscal, la compañía tendrá que pues hacer ciertos juicios de si le aplican o no le aplican y estimaciones de cuánto es lo que corresponde registrar, tanto el causado como el diferido. Entonces los estados financieros también tendrán que incluir todas esas evaluaciones, tanto los juicios que se tomaron como las estimaciones y probablemente la sensibilidad del posible cambio que pudiera existir en cambio que algún supuesto cambiara, ¿no? Que es lo que requiere la norma. Por último, sí, este tema tiene impacto directo sobre la norma de impuestos causados y diferidos, pero no dejarlo aislado. También puede tener impacto en la evaluación del deterioro, porque ahora las proyecciones que podemos estar utilizando pues, tienen que ser revisadas de acuerdo a los supuestos que utilizaron ahora fiscalmente. Ahora para el deterioro pues tienen que estar alineadas. También pues contabilidad de cobertura en relación si se tenía una partida pronosticada que iba a ocurrir. Ahora no sé si con todas estas decisiones que se están tomando pues sigan esos supuestos. Y así como revelaciones en cuanto a liquidez, etcétera, que se refieran. Entonces sí requiere pues analizar y plasmar en los estados financieros. Por último, cuando hablamos sobre lo que los reguladores han emitido, en particular la SEC, siendo esta una reforma fiscal en Estados Unidos, se pronunciaron y emitieron un SAF 118 en donde hablan de los diferentes
alternativas que tienen las empresas que reportan bajo US GAAP y que están bajo el criterio de la SEC. Pero también estos beneficios o esta excepción, si quieres, del reconocimiento normal de lo que te requieren las normas, se ampliaron para las compañías que son califican como Foreign Private Issuers, FPIs, que son compañías no locales o domésticas de Estados Unidos, pero que reportan allá. En ese caso, bueno, pues también se tienen un modelo distinto. Y a grandes rasgos, ¿qué implica este modelo? Te dice, ok, sabemos que es complejo la determinación de todos estos temas, entonces puede ser que para algunos, pero no para todos, ya tengas una conclusión definitiva. Entonces lo que te dice la norma es, bueno, registra tu mejor estimado y revela en los estados financieros que ya acabaste o ya terminaste tu evaluación, y entonces, o de los que ya terminaste tu evaluación, y el cual ya terminé y este es el impacto completo, y de los que no, pues cuánto pudiera ser el impacto. También reconoce que a lo mejor estás todavía evaluando y entonces te dice, bueno, pues incluye una estimación de cuánto crees que pudiera ser tu impacto, pero di que todavía estás evaluando. O puedes también estar en un escenario que no has terminado de evaluar, entonces te dice, reconoce tus impuestos a cargo y diferidos con base pues en la información que existía de las leyes antes de la reforma, ¿no? Entonces, cualquiera que sea el escenario que tenga la compañía tendrá que ser revelado. El reto aquí que yo le pondría a los FPIs es que, pues sin duda, esta excepción aplicaría para cuando reportan su información para efectos de cumplir con los requisitos de Estados Unidos, ¿no? Y que están bajo la regulación de la SEC. Pero habrá que ver lo que aplica en los países correspondientes, ¿no? Por ejemplo, aquí tendremos que ver lo que dice nuestro regulador, que entendemos no se ha pronunciado a dar una excepción y pues pide que generalmente se aplique tal cual lo requieran las normas, entonces pudiera haber diferentes criterios y no sería aceptable utilizar para efectos locales los criterios que ya consideró la SEC, entonces ahí tomar en consideración las empresas esto. Y por último, ESMA, el regulador de Europa, que pues en particular esto es para IFRS, lo único que dice es toma en consideración lo que dicen las normas, haz tu mejor estimación y después si hay algún cambio sobre esa estimación en el ejercicio correspondiente, pues tendrá que ser un ajuste de manera prospectiva de acuerdo a la regla correspondiente e incluir las revelaciones adecuadas en los estados financieros. Y me quiero regresar nada más a lo que menciona la SEC, es que si estás en uno de esos escenarios que no has terminado de hacer tu evaluación y así lo revelas en el estado financiero, tienes una ventana máxima de 1 año para terminar de hacer tu evaluación. Entonces, sin duda, en el 2018 tendrás que terminar de hacer tus ajustes y revelar en tus estados financieros cuánto fue el impacto completo de la adopción de esta reforma fiscal. Correcto, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas porque 1 año siempre suena mucho. Para por lo menos mis colegas fiscalistas, ya tenemos la experiencia por el Country by Country Reporting. Tuvimos todo 1 año supuestamente para entender y armar todas las cosas para hacer y al final del día el tiempo no fue suficiente. Entonces, como esto es bien importante que empiecen a analizar todo esto durante este periodo, si es que es el camino que siguen para que se cumplan en tiempo todas estas regulaciones que definitivamente no son nada sencillas, ¿no? Pues ¿tenemos tiempo para preguntas o ya? Mira, pues así que es lo que quería nada más comentar, ¿no? Un poquito a toda la gente que nos está siguiendo. Los temas de la reforma americana son muchísimos, ¿no? O sea, podríamos seguir hablando de temas de transparencia, las LLCs, los regímenes de investigación y desarrollo, el canje de bienes en inmuebles. O sea, hay mucho más que da esta reforma para seguir platicando de los temas, pero queríamos enfocarnos a estos puntos, ¿no? Tenemos, gracias, afortunadamente tenemos muchas preguntas por aquí. No sé si andamos un poquito de tiempo, si quieren cubrimos 1 o 2 para verlo y las demás vamos a darle seguimiento. Muchas gracias por enviarlas. Vamos a darle seguimiento a través de correo electrónico o a través de los medios en los que nos están enviando. Nos preguntan por aquí, ¿qué va a hacer México? Me imagino que se refiere, pues, cuáles serían las acciones que podría tomar. No sé, en la parte contable, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, como dicen los reguladores que tenemos en México, ¿qué es lo que han dicho? Mencionabas que no hay mucha, no han dicho algo abiertamente al respecto. No sé qué es lo que ustedes han escuchado. Sí, en general, pues lo que hemos escuchado es que, o hasta el momento, lo que hemos escuchado es que pues no
No va a haber un pronunciamiento específico como lo hizo la SEC, y lo que se esperaría es que se apliquen las normas tal cual se tienen promulgadas o efectivas al 31 de diciembre, y mucho de lo que hablamos serían pues básicamente los impactos que se estima ver en los estados financieros. No sé, Paco, si tengas algo que agregar al respecto. No, en general es eso, Mitch. Han sido pláticas informales, eso que quede muy claro, pláticas informales con las personas de la CNBV, en donde, como dice Mitch, han manifestado que por el momento ellos lo único que van a revisar es el adecuado cumplimiento de la regla contable. No van a emitir algún pronunciamiento en particular. Y de la parte de impuestos les comento nomás muy rápido. Pues obviamente también creo que lo están analizando detenidamente, están tomándose el tiempo necesario. Sin duda son cambios importantes y hay que hacer el análisis correcto. Desde un punto de vista muy personal, yo creo que un cambio a ley como tal lo veo difícil por los tiempos, por el mismo sistema y el mismo mecanismo legal que tenemos para hacer eso, lo difícil, pero creo que existen otros elementos, otros mecanismos que pudieran utilizarse, otras herramientas como los decretos, y digo, pensando en esos, pues ya conocemos el que es el de zonas económicas especiales, de investigación y desarrollo, deducción inmediata, que puede ser un punto de partida, quizás buscar cómo mejorarlos, cómo cambiarlos, pero bueno, no hay tampoco algo formal, también es un poco lo que informalmente se ha comentado, pero entendemos que se está analizando estos temas. Otra pregunta que nos llega por aquí es el toll charge, si tiene que ser en efectivo. Como platicábamos y también lo mencionabas, Mitch, no tiene que ser en efectivo. No obstante, o sea, se hace el cálculo teórico y se ve cuál es el impuesto que tiene que pagar en Estados Unidos. No obstante, nuestra recomendación es alinearlo, es decir, puede ser un momento, y también lo mencionabas tú correctamente, puede ser un momento interesante donde a lo mejor sí existe la necesidad de fondearle dinero a Estados Unidos para que pague parte de esto, aunque va diferido, pero que pague parte de este impuesto, y puede ser el momento adecuado para pensar cómo repatriar parte de las utilidades que puedan estar en México para en caso que fuera esa la situación, ¿no? Una americana con una subsidiaria mexicana. Entonces, lo dejamos ahí a consideración de nuestros amigos y clientes, pero creo que es un momento interesante. Y la última que me gustaría tocar el día de hoy es combinación de negocios. Creo que viene muy amplia, pero nos dicen, ¿qué ocurre en una combinación de negocios? Bueno, me imaginaría que la pregunta va más orientada en qué pasa si ya se reconoció una combinación de negocios probablemente en el periodo. No sé, me quiero imaginar que probablemente ocurrió, no sé, en junio de 2017 y se reconoció los impactos correspondientes. Normalmente el Purchase Price Allocation, ¿no? Y normalmente resulta en el reconocimiento de un impuesto diferido pasivo, por ejemplo, los intangibles que no tienen una base fiscal, etcétera. Entonces, pues eso se tiene que reconocer con las tasas vigentes a la fecha, pues, de la combinación de negocios, que en su caso, pues, tuvo que ser la del 35%, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando al 31 de diciembre cambia la ley y entonces tienes que evaluar la recuperabilidad de tus impuestos diferidos hacia futuro, de acuerdo a lo que vimos al principio? Pues ese es un movimiento distinto al originado relacionado con o quizá relacionado con la combinación de negocios, y por lo tanto, bueno, pues la regla es igual. O sea, recordemos que cuando se reconoce el impuesto diferido relacionado con la combinación de negocios, impacta directamente el crédito mercantil. En esta segunda etapa de remediación de todos los activos y pasivos, incluyendo los que vienen de combinación de negocios, pues el impacto se va directamente al estado de resultados, ¿no? Entonces, pues sí puede tener un impacto significativo, sobre todo porque baja la tasa, pero en realidad así es como se ha analizado que debían ser los impactos. De acuerdo, muchísimas gracias. Pues como lo señalábamos, vamos a dar seguimiento con sus preguntas a través de correo electrónico o de los diferentes medios en que nos hayan contactado y enviado su pregunta. Los invitamos a seguir pendientes de nuestros próximos eventos y webinars. Lo pueden dar seguimiento a través de nuestra página de internet, www.pwc.com/mx. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, LinkedIn, Twitter y en el canal oficial de PwC en YouTube. Muchas gracias, Michelle, socia de Accounting and Consulting Services. Francisco, igualmente, socio de Accounting and Consulting Services. Mario Alberto Gutiérrez, socio de Impuestos Internacionales, damos las gracias. Gracias.